Bienvenidos todos los participantes a este simposio del Fondo Educativo IAES, organizado en colaboración con el Congreso de la Asociación Panamericana de Infectología 2021, bajo el lema La era de la pandemia y la respuesta al VIH en América Latina y el Caribe. También con una estrecha colaboración con los centros Keishko en Haití. Para nuestra región es de suma importancia el tener este simposio híbrido para la región de las Américas y sobre todo estrechar los lazos en nuestra región del Caribe. Este simposio tiene como objetivo discutir los principales desafíos y las actualizaciones recientes sobre la respuesta al VIH en América Latina y el Caribe a la luz de la pandemia del COVID-19. En este curso y durante esta reunión se abordarán tres temas principales. El del COVID-19 al VIH, trabajando hacia un futuro post-pandémico. Luchas contra las coinfecciones, VIH y tuberculosis. Y centrémonos en lo que nos importan, poblaciones claves y la próxima generación. Hoy, durante la sección número 1, nos concentraremos en el impacto de la pandemia del COVID-19 en la dinámica de la epidemia del VIH en América Latina y el Caribe, y para esto hemos invitado a varios profesionales de la región para realizar presentaciones relacionadas con el tema. Después de estas presentaciones, ustedes, la audiencia, tendrán la oportunidad de hacer preguntas a nuestros panelistas. Esperamos que esta programación sea de valor para todos ustedes para su trabajo actual. Permítame introducir al doctor James William Papp, director de Keishko Center de Haití, como cofacilitador en el día de hoy. Adelante, doctor Papp. Con variantes que son cada vez más virulentas y en la mayor parte del mundo hay falta de vacunación, que es la única esperanza para desacelerar esta pandemia. La Organización Panamericana de la Salud publicó algunos datos acerca del impacto de COVID-19 sobre los servicios de VIH en América Latina y el Caribe. Relevaron 28 países, de los cuales el 50% informó un impacto del COVID-19 sobre los servicios de VIH, y esto ocurrió principalmente durante el primer semestre de 2020. La buena noticia es que la mayoría de los programas de los países se han recuperado. Hoy tendremos 5 oradores con mucha experiencia que compartirán los datos de sus países en su región y hablarán acerca del impacto del COVID sobre los programas de VIH. Ahora quiero compartir algunas reglas para la transmisión en vivo. Actualmente todos estarán silenciados. Tengan en cuenta que la interpretación en inglés, español y francés estará disponible para aquellos de ustedes conectados en línea. Seleccione su idioma para escuchar las presentaciones y discusiones en su idioma preferido. Para aquellos de ustedes presentes con nosotros aquí en la República Dominicana, las secciones serán en español. Invito a todos los que están conectados virtualmente a presentarse escribiendo en el cuadro de chat. Es un chat interactivo que está junto debajo de la pantalla y verán que su mensaje se muestra en el cuadro interactivo a la derecha de la pantalla. Escriba su nombre, apellido, la organización en la cual trabaja y el país de donde proviene. Aprovechemos esta oportunidad para conectarnos y conocernos.
Utilice el mismo cuadro del chat durante las preguntas y el tiempo de respuesta que tendrá lugar inmediatamente después de cada una de las presentaciones. También puede enviar comentarios en el cuadro del chat. También nos gustaría agradecer a VIP Healthcare, Merck Sharp & Dohme y Gilead Sciences por su apoyo en esta reunión virtual y por hacerla posible. Queremos presentar ahora nuestra oferta de membresía y como participante activo del simposio del Fondo de Educación de IAS para América Latina y el Caribe, pueden tener la oportunidad de recibir una membresía en IAS por un año sin costo adicional. La membresía se activará una vez que complete la encuesta posterior al simposio y marque en una casilla en la encuesta que solicita esta membresía. Si ya es miembro del IAS, la membresía existente se podrá extender por un año. Tenga en cuenta que este simposio está acreditado por el CME, por lo que para obtener más información sobre cómo puede recibir su certificado CME, comuníquese con iasedu@iassociety.org. Ahora me complace presentar a nuestros oradores de la primera sección de hoy. Nuestro primer disertante en el día de hoy, el doctor Omar Sweat. Omar Sweat fue director del Departamento de Investigaciones de la Fundación Westbeth en el año 2012 y hasta el 2021. Es un instituto de investigación sin fines de lucro con más de 150 empleados dedicados a combinar la investigación clínica, social y transnacional, recomendaciones y servicios de salud pública en infectología, VIH y salud sexual y reproductiva, enfocado en innovaciones en el cuidado de personas que viven con VIH, optimizado la terapia antirretroviral dual y salud en personas transgénero. Fue el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología durante el periodo 2019-2021 y tesorero durante el periodo 2015-2019. En 2016 y 2021 fue presidente del Consejo Nacional de Enfermedades Infecciosas. Formó parte del Comité Presidencial de Expertos para la Respuesta del COVID-19 en Argentina hasta su designación como asesor de tratamiento de atención de VIH para las Américas en la Oficina Regional de la OMS para las Américas, Organización Panamericana de la Salud, ahora en junio del 2021. El doctor Sweat presentará las últimas actualizaciones en VIH, prevención y tratamiento en el Caribe y América Latina. Adelante, doctor Sweat. Buenos días. Este año se cumplen 40 años de la primera descripción del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que se convirtió rápidamente en una de las pandemias más devastadoras del siglo XX y que impactaron en forma directa en la forma en cómo nos relacionamos. El miedo y la discriminación fueron las primeras reacciones. La negación, la desinformación, las teorías conspirativas también estuvieron presentes, al igual que en esta pandemia. El descubrimiento de la transmisión sexual impulsó el uso masivo de preservativos y esto redujo en forma muy importante todas las infecciones de transmisión sexual y se volvió, al igual que los barbijos ahora, una necesidad cotidiana. En 3 años se descubrió el agente causal y nos llevó 15 años conseguir un tratamiento que finalmente está cambiando radicalmente la vida de las personas. Podemos decir que el lema indetectable es igual a intransmisible. Lleva el mensaje de que es importante iniciar el tratamiento en forma muy temprana para mantener una vida larga y de buena calidad, sino que además elimina de un plumazo todo el miedo a la discriminación, a la transmisión del VIH, que es el mayor motivo interno y externo. Todavía en cada congreso seguimos buscando con un optimismo cauto cuáles son los avances de las vacunas y seguimos teniendo la expectativa, la promesa y la esperanza
para encontrar. Los avances en VIH fueron relativamente lentos si los comparamos con lo que pasa con la pandemia del COVID, en la que ya tenemos una vacuna efectiva. Lo importante es que hoy tenemos las herramientas suficientes que nos permitirían eliminar el VIH en muy pocos años como un problema de salud pública si fuéramos capaces de destrabar las barreras que tenemos justamente para ponerlas en marcha. Podríamos decir que la única razón que sigue siendo una pandemia es por esta brecha que se está ensanchando entre lo que sabemos, entre las intenciones que podríamos hacer y la posibilidad de implementarlas. Están pasando también en Latinoamérica, donde supimos tener un liderazgo muy grande justamente con el inicio de los programas nacionales de tratamiento al inicio de los 90. Ahora los números que tenemos son mucho más preocupantes. A nivel mundial, el número de casos de VIH se redujo un 20%, un 23% con el año 2010. En Latinoamérica, este reporte de casos aumentó un 21%. Las muertes por tuberculosis asociadas a HIV aumentaron un 7%. VIH en general bajaron solamente 8% comparado al 39% a nivel mundial. Tenemos que volver a concentrar en lo que es importante. En la mayoría de los países las epidemias se sigue concentrando en las poblaciones clave. El año pasado, por ejemplo, 44% de las nuevas infecciones fueron concentradas específicamente en hombres que tienen sexo con hombres. La epidemia llegó al interior de todos los países, pero el 50% de la mortalidad se sigue concentrando en las grandes ciudades. También la prevalencia de VIH entre hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero es mucho más alta. Y es ahí, a nivel local, en estas ciudades, donde tenemos que concentrar nuestras acciones. La transmisión madre a hijo sigue siendo una tarea pendiente. Cuba fue el primer país del mundo en eliminar la transmisión, pero se ha mejorado muy poco en otros países. Hoy la tasa de transmisión vertical en Latinoamérica es del 15%, una tasa inaceptablemente alta si se tiene en cuenta los antecedentes de la región en salud materna, en atención prenatal y en tratamiento antirretroviral. Finalmente, el tema de las migraciones. El sector de Mesoamérica siempre estuvo asociado a una mayor vulnerabilidad, a mayor riesgo de transmisión, pero a esto se llega ahora la crisis de Venezuela, con más de 5 millones de desplazados, muchos de los cuales tuvieron que ser personas con VIH que salieron a buscar los refuerzos del Plan Maestro en colaboración con el OPS y el Fondo Global han permitido afortunadamente dar continuidad de tratamiento en este país. Pero en este contexto, y considerando también esta pandemia que tenemos ahora, esta nueva pandemia, tenemos que tratar de identificar cuáles son realmente las oportunidades para eliminar el VIH como una amenaza de salud pública, y por eso es que nos tenemos que concentrar específicamente en la prevención y el inicio temprano del tratamiento optimizado. Cuando hablamos de testeo, hablamos de autotesteo. Es increíble que se siga cuestionando la posibilidad de que una persona con VIH pueda conocer su estatus donde quiera y cuando quiera. Recordamos, por ejemplo, para el embarazo. Pruebas de autoprueba de embarazo se patentaron en el año 1965. Tuvieron 13 años sin poder implementarse porque el Estado impedía que se usaran, ya sea por miedo a supuestos riesgos de las personas o porque los laboratoristas pensaban que deberían firmarse por personal de laboratorio y los profesionales de la medicina tenían que dar ese resultado. Hoy más del 80% de las mujeres se diagnostican en casa y no vemos grandes complicaciones. Lo mismo debería pasar para VIH. Las pruebas tienen que estar disponibles. El volumen de testeo, de todos los tipos de testeo, se deberían multiplicar al menos 10 veces para poder tener tasas de testeo compatibles con las tasas que se ven que han logrado la eliminación. Pero hay también otras formas de hacer testeo con poca inversión, que son estas formas focalizadas, como por ejemplo el testeo de las parejas sexuales, que se ha evidenciado en Latinoamérica ser aceptable. En México, por ejemplo, puede recuperar hasta un 28% de casos de contactos, o los testeos a domicilio o los testeos en las zonas de trabajo sexual. La tasa de positividad entre las personas que nunca se han hecho una prueba
Prueba, si estas personas se testean y tienen una serología negativa, es clave para poder linkearlas a servicios de prevención. En este caso, prevención, tenemos que agregar también la profilaxis preexposición. Ha tenido una participación muy activa, Brasil, Perú, Argentina y México, en grandes redes y proyectos internacionales, pero solamente hay 20.000 personas haciendo PrEP continuamente en la región, y la gran mayoría de estos casos en Brasil. Por eso es importante aumentar el conocimiento, la demanda y la abogacía de las poblaciones clave, y es clave también, y es claro y es crítico que los proveedores analicemos cuáles son las barreras, cuáles son los prejuicios que tenemos para apoyar. Una prueba de VIH positiva, esta persona tiene que empezar tratamiento en forma rápida y urgente, con un tratamiento que sea seguro y que sea eficaz. Y hoy se puede hacer esto con tratamientos basados en inhibidores de la integrasa. En Brasil, los programas de transición a dolutegravir han permitido tener un tratamiento que es 42% más efectivo en suprimir la carga viral que los tratamientos previos con efavirenz. La OPS brinda tratamientos o da acceso a más de 15 países a formulaciones de inhibidores de integrasa de un solo comprimido a menos de $5 por mes. En Venezuela, el uso de estos tratamientos ha permitido optimizar a más del 85% de la población a una conformulación de una sola pastilla por día, y la evaluación puntual de la eficacia muestra que el 97% de estas personas están superadas. Si implementáramos solamente estas 3 intervenciones, podríamos reducir el 75% de los nuevos casos de VIH en pocos años. Y para eso necesitamos la participación de la comunidad, el involucramiento formal y directo de las organizaciones de hombres que tienen sexo con hombre y de mujeres trans en justamente la planificación, la promoción y la comunicación, y también la provisión de estas intervenciones en los servicios de salud. Por eso necesitamos este compromiso fuerte, necesitamos energía y recursos para cumplir, digamos, con estas intervenciones, pero también necesitamos la demanda de todas las personas para seguir reclamando por estos derechos, y para poder eliminar el VIH durante esta pandemia de COVID y también después de la pandemia de COVID, porque todo esto depende solamente de todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias, un saludo grande y esperemos que podamos hacerlo. El tiempo depende de nosotros. Muchas gracias, Omar. Dan unos segundos, por favor. Vamos a continuar con el programa. Ahora me permiten introducir a nuestra siguiente conferencista en la mañana de hoy. Para mí es un placer introducir a la doctora Marie Deschamps. La doctora Deschamps labora en los centros GEISCO en la hermana República de Haití y disculpen que tengo un problema aquí con la conexión y no encuentro bien el... No, de repente se me está... Disculpen, vamos a continuar. Es jefa del Programa de Salud de la Mujer y la directora operativa de la Unidad de Investigaciones CTU de GEISCO. La doctora de Camp es egresada de la Universidad de Haití en 1979,
Obtuvo su formación de posgrado en enfermedades infecciosas en el NIAID y en el Centro de Control de Enfermedades CDC. Es autora de muchas publicaciones revisadas por pares, sobre todo estudios clínicos e intervencionistas del VIH y sus coinfecciones. Su investigación se ha centrado en los problemas de salud de la mujer y el VIH-Sida en las mujeres haitianas, incluido los factores de riesgo de transmisión heterosexual, programas de prevención del VIH para mujeres y estrategias de terapia antirretroviral para mujeres embarazadas para prevenir la transmisión del VIH de madres a bebés. La doctora Deschamps ha recibido numerosos honores para su contribución a la atención e investigación del SIDA, incluida la Legión al Mérito del presidente Chirac en el 2004. El premio otorgado a la doctora Deschamps fue l'Haïti Trésor National Vivant en el 2008. El premio Gates para la Salud Global en 2010. Y en esta ocasión, la doctora Deschamps nos acompañará con el tema Provisión de cuidados en Haití. Es ideal la combinación para un servicio de salud y las intervenciones en el mismo. Bienvenida, doctora Deschamps. Good morning. Buenos días. Tengo la oportunidad de compartir con ustedes hoy las combinaciones ideales para realizar intervenciones en salud en la era de COVID. Y hablo básicamente de la prestación de cuidados en Haití. Como ustedes saben, GESCIO es una ONG, una institución de salud que ha estado trabajando en estrecho contacto con el Ministerio de Salud y hemos desarrollado un modelo para un abordaje integrado y abarcativo, un modelo de servicios para facilitar y contribuir a la reducción, prevención, atención y prestación de servicios de cuidados a las poblaciones. Apuntamos básicamente a las poblaciones vulnerables y a los grupos de alto riesgo. El punto de ingreso a nuestro modelo de servicios son el VIH, la tuberculosis y otras infecciones relacionadas. Pero en los últimos 30 años, 3 décadas, hemos ampliado, incluido otros servicios para facilitar a los beneficiarios de nuestros servicios anteriores. Hablamos de servicios prenatales, la unidad de nutrición, atención a las personas coinfectadas con HIV, enfermedades cardiovasculares y salud global. Este departamento se centra básicamente en servicios a la comunidad, PrEP, violencia de género, actividades sociales, apoyo social, intervenciones de WASH, escuelas primarias y técnicas y microcréditos. Todos estos servicios están integrados bajo un departamento de salud global. Cuando llegó el COVID en 2020, GESCIO mantuvo los servicios y al mismo tiempo empezó a ofrecer otros servicios a toda la comunidad para evitar y tratar el COVID-19. Aquí vemos datos muy interesantes. En la parte de arriba, a la izquierda, pueden ver la curva que demuestra que cuando se inició la epidemia en Haití en marzo, después hubo un pico en junio, esa fue la primera ola, y la segunda en enero del 2021, y la última ola que estamos observando en este momento en junio, julio. Pero en la parte de abajo vemos exactamente lo que nosotros observamos en GESCIO. Es decir, arriba vemos los datos a nivel país y en la parte de abajo vemos los datos de GESCIO. Y GESCIO es el principal centro de tratamiento de VIH y tuberculosis. Aquí atraemos, por lo tanto, también las poblaciones vulnerables
que vienen a buscar servicios en el contexto de COVID. Lo que hicimos en Gesquio fue lo siguiente. Hicimos un análisis retrospectivo para evaluar el impacto de la epidemia sobre el acceso a los servicios de salud que ofrecemos y cómo respondió Gesquio para brindar el continuo de atención a nuestros pacientes. ¿Cuál fue nuestra estrategia? Mantuvimos el personal y lo capacitamos para que entendieran que estábamos enfrentando una pandemia, una nueva epidemia. Reforzamos el sistema de seguimiento de pacientes y la distribución de medicamentos en la comunidad. Aquí los trabajadores de campo iban a los hogares de los pacientes para ofrecer la medicación, porque apuntamos a pacientes infectados con VIH y tuberculosis. Iniciamos la vigilancia de COVID en todos nuestros servicios y también en los dos centros que tenemos, Gesquio en el centro de la ciudad y el otro centro Gesquio que tenemos en el norte de la zona metropolitana. Y con el Ministerio de Salud trabajamos también en la frontera con la República Dominicana, en Malpaz y Cuanamint. Reforzamos la movilización de comunidad y la sensibilización sobre el tema de COVID y reforzamos la capacidad de los laboratorios. Y creamos 2 unidades de 50 camas en ambos centros Gesquio. Aquí vemos el impacto del COVID-19 sobre los servicios ofrecidos por Gesquio. La epidemia empezó en marzo, como pueden ver aquí. Sin embargo, observamos una reducción repentina en el número de personas que venían a recibir servicios en abril, junio, los que venían a testearse para VIH, los que venían a recibir su tratamiento o la triple terapia y también los que venían a conocer su carga viral. Cuando hablamos del Departamento de Violencia de Género, observamos lo mismo. En abril y junio, debido a las medidas de confinamiento declaradas por el gobierno para que las personas no se contagiaran, también una reducción de consultas. Vimos el impacto en todos los servicios, vimos el mismo impacto a nivel nacional. Esto lo informó el Ministerio de Salud en relación con la cantidad de niños que hicieron pruebas de PCR y aquellos expuestos a VIH. Lo mismo pasó para malaria, tuberculosis y también una menor prestación de servicios en mayo y junio en el caso de servicios prenatales. Lo mismo se observó en el número de personas que venían a recibir tratamiento, las nuevas incorporaciones en los programas. Pero vemos que la epidemia no tuvo un impacto negativo sobre el objetivo de 95-95-95 de la OMS, que es conocimiento del estado serológico, recibir terapia antirretroviral en forma continua y lograr supresión de la carga viral. Aquí vemos los datos de pacientes coinfectados con COVID y HIV. El 22% de los pacientes estaban coinfectados con COVID, pero vimos que no hubo un impacto negativo sobre la historia natural de la enfermedad cuando hablamos de retención, pérdida en el seguimiento o fallecimiento. Y recientemente en junio, Gesquio fue el primer centro en Haití donde se empezó a vacunar contra COVID. Hoy en día ya es un programa nacional desde julio. En conclusión, quiero decir que desde el día 1 nuestra institución creó un programa de vigilancia para monitorear la evolución de la pandemia del COVID en Haití. Se establecieron 2 centros de atención y se desarrollaron guías y se capacitaron a más de 2.000 personas del área de salud para seguir prestando atención a los servicios de VIH y SIDA en COVID. El COVID-19 impactó los servicios en Gesquio y también en Haití durante un periodo breve, especialmente durante la etapa de confinamiento. Con gran ayuda de nuestros socios locales e internacionales, Haití respondió rápidamente a la epidemia de COVID-19, pero esto no afectó la historia natural de infección de VIH. La sobrevida y la retención fueron iguales en ambos grupos, los coinfectados con COVID y los de VIH sin coinfección con COVID. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Deschamps.
A continuación vamos a llamar a la doctora Samantha Nicole Spencer. La doctora Nicole Spencer es diplomática, directora de la Junta Estadounidense de Medicina Interna y miembro del hospital en Jamaica. Ella presentará para nosotros en la mañana de hoy COVID-19 y el VIH en los países de habla inglesa de América Latina y el Caribe. Adelante y bienvenida, doctora Samantha Nicole Spencer. Okay, let's look at the effect of COVID-19. Vamos a ver el efecto del COVID-19 sobre VIH y otros programas de salud a nivel local. Yo soy Samantha Nicholson Spence, responsable del Departamento de Medicina del Hospital Público en Kingston, Jamaica, el hospital multidisciplinario más grande del país. Al principio hubo cierto temor respecto de la vulnerabilidad de las personas que vivían con VIH frente al COVID-19 y las enfermedades críticas y graves. Como la enfermedad era nueva, me refiero al COVID-19, había umbrales muy bajos para el aislamiento de personas con síntomas respiratorios y gastrointestinales. Y el umbral parecía ser más bajo aún en el caso de las personas que vivían con VIH. Muchos eran aislados repetidamente, eran llevados a las salas de aislamiento, a veces, muchas veces, por sospecha de COVID-19 simplemente porque presentaban tos, fiebre, agitación, diarrea. Como sabemos, estas son causas que comúnmente llevan a las personas que viven con VIH a una sala de guardia. Cuando hice una revisión de nuestros datos, hicimos un análisis inicial para ver la experiencia en nuestro hospital con datos de marzo a octubre de 2020. Durante este periodo, aislamos a 708 pacientes por enfermedad respiratoria aguda o SARS. 217 de estos pacientes fueron casos positivos de COVID-19. En violeta, acá en el gráfico, vemos a las personas cuyos resultados nunca llegamos a recibir. Ahora, cuando analizamos a nuestros pacientes y redujimos los casos al pico de casos, aquellos registrados entre agosto y octubre de 2020, si lo miramos en detalle y hacemos un desglose en función de las comorbilidades, vemos que el VIH no está representado fuertemente. El objetivo de este estudio era analizar las características de muerte versus sobrevida para tratar de predecir qué pacientes tenían mayores probabilidades de morir. Y se predeterminó que el VIH era uno de los componentes que íbamos a analizar para determinar si servía para predecir la mortalidad. No fue estadísticamente significativo, como pueden ver, pero esto podría deberse a la baja cantidad de casos. Hubo solo 6 pacientes durante ese periodo que eran VIH positivos. Y esto es en una cohorte de un poco más de 100 pacientes. En otro estudio en curso, estamos analizando el efecto de la cúrcuma sobre la mortalidad y el curso de la enfermedad por COVID-19. Una vez más, este estudio no es específico para pacientes con VIH, simplemente considera todas las comorbilidades en un periodo de 60 días entre enero y abril de 2021. Vemos que la tasa de infección por COVID-19 entre pacientes con VIH no fue estadísticamente significativa. En el ensayo, solo un paciente de 117 que se presentaron en ese periodo fue VIH positivo. 2 pacientes fueron excluidos debido a que se presentaron y fallecieron dentro de las 24 horas. Esto es muy sorprendente. Las cifras nacionales de VIH estiman que hay aproximadamente 32.615 personas que viven con VIH en todo el país. Y en la región de Kingston y San Andrés hay 9.674 casos activos e informados. En esta misma región hay 14.419 casos confirmados de COVID-19 desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020. Considerando estos números y el hecho de que nuestro hospital es el hospital principal de la región, cabría esperar números más altos de pacientes con VIH que tengan COVID-19, pero esto no ha sido así. Y nos sorprende y nos plantea la pregunta de por qué no estamos viendo más casos de pacientes con VIH y COVID-19.
Bueno, hay varias hipótesis, una de las cuales es que quizás estas personas están cumpliendo con las guías estrictas de prevención de COVID. Uso de barbijo o máscara, evitar reuniones con mucha gente y cumplir con los protocolos de sanitización. Quizás los pacientes con VIH cumplen más con los protocolos porque son muy conscientes de los riesgos de contraer COVID-19. Lamentablemente, algunas de las personas que viven con VIH están marginalizadas y quizás no asistan a reuniones con mucha gente, tanto como los pacientes que no tienen VIH, lo cual, una vez más, contribuye a reducir el riesgo de infección de estos pacientes. Pero más allá de esto, la pregunta es, ¿los pacientes con VIH están protegidos? Este es un estudio en curso. El diagnóstico de VIH, el diagnóstico de COVID-19 en pacientes con VIH no difiere de los pacientes que no tienen VIH. Es el mismo proceso, test rápido de antígenos y PCR. En los pocos casos que se presentaron con VIH y COVID-19, la presentación parecía ser similar. Sin embargo, hubo algunos casos de insuficiencia respiratoria acelerada. Son pacientes que presentaron valores peligrosamente bajos de saturación, 40, 50, 60, disnea y agotamiento marcados, y fallecieron dentro de las 24 horas. Esta presentación no es tan inusual. Hay una clara sepsis y SARS al presentarse en la guardia. Yo estimo que algunos de estos pacientes están en esa categoría desconocida porque se presentan y fallecen tan rápidamente, quizás antes incluso de que el personal médico los pueda hisopar. Esto es algo que hemos visto en algunos pacientes con VIH, pero una vez más la cantidad de casos no es muy alta. Tienen una situación o presentación parecida a la de la mayoría de los pacientes con COVID que no tienen VIH, pero algunos tienen PCP, infiltrados bilaterales, hipoxia marcada y no tanta tos. Esto podría generar confusión entre ambas enfermedades y debido a nuestra capacidad limitada para hacer análisis de PCP a nivel local, el manejo de PCP tiende a ser empírico, especialmente si el recuento de CD4 es bajo. Debido a que COVID-19 y PCP se parecen en cierta forma, vemos que el manejo de un paciente con características de COVID-19, que ya sabemos que tiene VIH, tiende a involucrar el uso de cotrimoxazol. Y si el paciente tiene hipoxia, se utiliza prednisolona de acuerdo con el protocolo de PCP en lugar de dexametasona. También observamos casos de lesión renal. Si bien es común en pacientes con COVID-19 ya de por sí, también estamos viendo bastantes casos de insuficiencia renal en los pacientes que tienen VIH y COVID-19. Tal como dijimos, ¿hay una interacción entre las dos? Más hacia el principio de la pandemia, se propuso que el VIH de hecho protegía a los pacientes contra COVID-19. Una de las teorías que se propuso es que el tratamiento antirretroviral ayuda a suprimir el SARS-CoV-2. Esto se demostró in vitro y se supone que también lo haría in vivo. Esto no se ha demostrado con lopinavir, que ya no forma parte del protocolo de tratamiento, tenofovir, que tiene actividad demostrada. Además, COVID-19 tiende a ser una enfermedad que se debe a una respuesta inmune desregulada. Hay una hiperactividad del sistema inmune que conduce a un daño muy extenso. En una persona con VIH, el sistema inmune está suprimido y por lo tanto la respuesta y el efecto del COVID-19 quedan suprimidos. Pero esta es una hipótesis. Los estudios han demostrado un poco de ambas cosas. Han demostrado que sí, quizás haya algo que tenga que ver. Sí, hay menos pacientes con VIH que tienen COVID-19 o que tienen la enfermedad menos grave, pero también hay otros estudios que han demostrado lo contrario. Hay un estudio llevado a cabo por Kangugu y Haddadi que demostró una fuerte asociación entre recuentos de CD4 menores a 200 y una mayor severidad de la enfermedad, pero el outcome, el resultado no cambió. Pero con el recuento de CD4 por debajo de 200 sí hubo mayor riesgo de progresión a enfermedad por COVID más grave, un riesgo 5 veces mayor, y la diferencia fue estadísticamente significativa.
Este estudio demostró también que se observaron complicaciones en el 61% de los casos con pacientes con un recuento de CD4 menor a 200. Por lo tanto, definitivamente se identificó un vínculo entre enfermedad severa por COVID-19 y VIH. La plataforma clínica global para COVID-19 de la OMS, debido a esta brecha en la bibliografía con estudios contradictorios, incluso algunos metaanálisis que demuestran que sí, que los pacientes con VIH tienen mejores resultados, hay otros que demuestran lo contrario. Debido a esto, la OMS analizó datos de muchos países, 37 países. 24 países informaron datos sobre pacientes con VIH y COVID-19. Esto sumó 15.522 pacientes con sospecha o confirmación de COVID que se evaluaron. El 95% de estos datos aproximadamente provienen de la OMS África, y dentro de África, la mayoría de los pacientes eran de Sudáfrica. Los datos entonces representan principalmente a la población sudafricana. También hay datos de América Latina y en particular de Chile. Lo que encontraron al analizar el outcome de pacientes internados por COVID-19, que además eran VIH positivos, si vemos acá la parte naranja que representa la mortalidad, vemos que en el caso de la enfermedad severa crítica en comparación con la enfermedad leve a moderada, obviamente tenemos más casos de muerte en el grupo de enfermedad severa. Pero de hecho no deberíamos tener muertes en la categoría leve a moderada. Esto no es lo que suele ocurrir con COVID-19. Por lo tanto, esto sugiere que el resultado es peor, incluso en pacientes leves a moderados. Acá vemos que el 16% de los pacientes con enfermedad leve a moderada fallecen. Esto sugeriría, una vez más, que los pacientes con VIH tienen un resultado peor cuando tienen COVID-19. Cuando vemos el odds ratio o riesgo relativo, al parecer el VIH es un factor de predicción independiente de un resultado peor de una enfermedad crítica severa por COVID-19. Esta diferencia estadísticamente significativa persiste aun cuando se hace un ajuste con otras variantes como edad, género masculino, diabetes e hipertensión. Este resultado es significativo. En función a esto, encontraron que la mortalidad fue de un 23% entre pacientes con COVID-19 que viven con VIH y el riesgo de enfermedad grave o fatal era un 30% mayor en esta población. Lo interesante es que, como mencioné antes, los datos principalmente provenían de Sudáfrica. Cuando se ajustaron los datos y se excluyeron los datos de Sudáfrica, se perdió la importancia estadística que demostraba que los pacientes con VIH tenían un peor outcome frente al COVID-19. Pero esa relación ya no era estadísticamente significativa. Por lo tanto, esto parecería tener que ver con Sudáfrica. Es algo que tiene que ver con Sudáfrica. Esta es una investigación que, por supuesto, continuará. Quisiera hablar brevemente acerca de otros programas de salud afectados por COVID-19. Como ustedes saben, con COVID-19, todo lo que implica tos es COVID, todo lo que falta de aire es COVID. Por lo tanto, hay una gran amplitud de posibilidades. A las personas con ciertas enfermedades crónicas se las sigue aislando. Pacientes con enfermedad pulmonar intersticial, asma, EPOC, cáncer, enfermedad metastásica, estos pacientes tienden a ser aisladas y esto afecta su nivel de atención y cuidado, porque el hecho de estar en una sala de aislamiento afecta la forma en que interactúan y la forma en que se los investiga. Entonces quizás haya demoras, quizás el paciente en realidad tiene una insuficiencia cardíaca debido a un infarto de miocardio y este diagnóstico se ve demorado si todos piensan que es COVID-19. También hay un desvío de recursos en momentos en que hay presión económica, y sin duda hay presión económica porque hay menos ingresos y se gasta más dinero en medidas relacionadas con el COVID-19. Esto, por supuesto, va a afectar a otros programas de salud. También afecta a las cirugías, hay menos cirugías programadas o no urgentes, hay demoras en los tratamientos, en quimioterapia, radioterapia, todo se demora debido a presiones relacionadas o a presiones que afectan el sistema de salud. Y por supuesto, los servicios ambulatorios también se reducen y se ven afectados por cierres intermitentes porque el personal debe reasignarse al manejo de pacientes con COVID-19, especialmente cuando las cifras son muy altas y afectan mucho al sistema de salud. Bueno, esto es básicamente todo. Acá están mis referencias. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, doctora Nicholson Spencer. A continuación, permítame introducir al doctor José Ledesma. El doctor Ledesma fue asesor técnico de la Dirección del Ministerio de Salud Pública del VIH de 2011 al 2021 y actualmente es médico del Servicio de Infectología del Hospital General Plaza de la Salud y quien presentará el tema del VIH al COVID, perspectiva desde la República Dominicana. Bienvenido, doctor Ledesma. Bienvenidos al Simposio Internacional de AIDS Society Fund, la era de la respuesta al VIH en América Latina y el Caribe. Hoy vamos a hablar del VIH al COVID-19 con la perspectiva de la República Dominicana. En la República Dominicana, durante la pandemia a la COVID-19, se trabajaron en 3 momentos para poder dar una respuesta a la situación de la pandemia. Iniciando con el proceso de la emergencia en marzo del 2020 a través del diseño o el desarrollo de una directriz ministerial, ya en julio del 2020, con una respuesta del gobierno hacia la apertura en algunas instituciones de salud y a la parte económica, a través del desarrollo de unos lineamientos, y en febrero de 2021 con lo que llamamos la consolidación de los procesos a través de los documentos rectores y regulatorios del VIH, ya incluyendo las situaciones y evidencias que habíamos encontrado con relación a la coinfección del VIH y COVID-19. Comenzaremos hablando sobre el proceso de la emergencia a la que tuvimos que dar respuesta en marzo de 2020. Luego de declarar la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020 en nuestro país, trabajamos en desarrollar una directriz ministerial que permitió innovar estrategias a nivel de la comunidad centradas en el usuario y asegurando lo que es el acceso a la terapia antirretroviral de la población que vive con VIH que está recibiendo medicamentos. Esto lo dividimos en diferentes momentos. La COVID-19 impulsó la ampliación de estrategias de entrega de medicamentos por múltiples meses que ya veníamos desarrollando con entrega de medicamentos a 2 y 3 meses, pues durante este proceso pudimos ampliar en aquellos pacientes que reunían los criterios hasta 6 meses de entregas de medicamentos para poder prevenir o evitar que los pacientes acudieran de una manera regular al servicio a retirar los medicamentos. Se trabajó en diseñar estrategias para entregar medicamentos en el hogar y en lugares cercanos a la comunidad en aquellos pacientes que pues no querían o no aceptaban que él se fuera desde un punto de vista de visita comunitaria a su hogar. Se trabajó en el uso de tecnologías para el seguimiento a los usuarios a través de videollamadas, grupos de WhatsApp y mensajes de texto a los pacientes para mantener un contacto directo entre lo que es el servicio y el paciente. Y se priorizaron acciones de poblaciones en mayor riesgo, como en aquellas poblaciones embarazadas, envejecientes, migrantes y grupos claves para poder tener una respuesta inmediata ante cualquier situación que se pudiera presentar dentro del usuario. Ya en un proceso de normalización, donde se comenzó a trabajar en lo que era una apertura al sistema de salud o a los servicios de salud y una dinamización o agilización de la economía, pues se trabajó en el desarrollo de los lineamientos generales para la normalización de la provisión de servicios de salud ante la pandemia de la COVID. Dentro de este documento existe un acápite bastante interesante, que es donde se establecen pautas y medidas sanitarias destinadas a los programas de salud con un enfoque especial hacia grupos vulnerables, donde incluimos VIH y donde se enfatiza específicamente evitar cualquier tipo de estigmatización o discriminación de las personas que pudieran estar coinfectadas por la COVID-19. Al final hemos trabajado en lo que se llama la etapa de consolidación, que ocurre en febrero de 2021 a través del desarrollo de un documento regulatorio y normativo que es la norma para la prevención y atención de las infecciones de transmisión sexual ITS, del virus del VIH y de las hepatitis en la República Dominicana, dentro del cual sentamos las pautas para la institucionalización de las estrategias de prevención y atención de cara a las necesidades del usuario en el marco de la COVID-19. La pandemia nos enseñó que servicios de promoción, prevención, atención y seguimiento en la comunidad son un complemento de las atenciones que se prestan en las instituciones de la red de los proveedores de servicio. Por ende, todos estos servicios vinculados al VIH con COVID-19 deberían también estar contemplados en este documento
y visualizando cualquier situación de salud que se pudiera presentar utilizando COVID-19 como marco de referencia. Queremos destacar que la pandemia nos enseñó que los servicios de salud se pueden ofertar fuera de los establecimientos. Nos enseñó a pensar en las necesidades de los usuarios y a coordinar con sectores externos para una respuesta efectiva y sostenible del VIH junto a la COVID-19. Queremos dar gracias al Ministerio de Salud, a ONUCIDA República Dominicana, a CDC, a USAID, a OPS, al Servicio Nacional de Salud, a GIS Consultores, a la sociedad civil y a las redes de personas con VIH con las cuales hemos podido trabajar de una manera mancomunada para poder garantizar una optimización en lo que es la prestación de servicios de VIH y COVID-19. Muchas gracias y espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias, doctor Ledesma. Muy breve, conciso y precisa su presentación. A continuación, permítame introducir al doctor Miguel Morales. El doctor Morales es médico especialista y presidente del Taller Venezolano de VIH, una ONG venezolana que aboga por los derechos de las personas que viven con VIH. En el día de hoy, el doctor Morales nos presentará prevención, tratamiento y atención del VIH en Venezuela. Bienvenido, doctor Morales. Buenos días, soy el doctor Miguel Morales, médico especialista en enfermedades infecciosas del Taller Venezolano de VIH, miembro VILA Latinoamérica y delegado Venezuela ante la Asociación Panamericana de Infectología. Hoy en el simposio de la era de la pandemia y la respuesta al VIH en América Latina y el Caribe, dentro del marco del 20º Congreso de la Asociación Panamericana de Infectología y bajo el auspicio y organización del Educational Fund de la International Association de SIDA, les voy a hablar sobre la prevención, tratamiento y asistencia médica del VIH en Venezuela. Bueno, el reporte país del registro de ONU-SIDA en los estimados epidemiológicos del 2020, donde vemos que tenemos nuevas infecciones por VIH en el 2019 con 5.200. No tenemos reporte de muertes por SIDA y tenemos personas, según este informe, viviendo con VIH en el país, aproximadamente 110.000 personas. Asimismo, en el contexto de la cascada de atención, en el 90-90-90, como muy bien ustedes bien aquí saben, estamos un poquito regular, para no decir mal, en relación a la mayoría de los países de la región. El 62% de personas tienen el diagnóstico de VIH, conocen su estatus serológico. En el segundo 90, el 64% de esos pacientes que tienen VIH toman tratamiento antirretroviral y como ustedes muy bien ven aquí, no tenemos datos de carga viral debido a las fallas que ha habido en los últimos años. Está en cero. O sea que el 90-90-90 en Venezuela no está realmente realizándose. Bueno, tenemos datos del programa nacional donde comparamos los 3 últimos años, 2018, 2019, 2020. Fíjense que en el 2018 teníamos 65.000 personas viviendo con VIH y el año se redujo a la mitad. De la misma casi población a nivel nacional tenía 31.593 fue el reporte. Aquí, a pesar de que no está reportado en los gráficos anteriores de ONU-SIDA, hubo muchas muertes posiblemente por VIH-Sida. Aquí fue el tiempo que hubo muchas fallas de antirretrovirales, tuvimos más de 6 meses sin los mismos y muchos pacientes y personas con VIH también emigraron del país, se fueron y por eso se redujo tanto este número. Y tenemos el reporte del 2020 con 82.138 casos con VIH confirmados según el reporte del Programa Nacional de VIH. Cada uno de estos puntos de alguna manera se discutió, se habló en el papel, algunas se han hecho, la mayoría no, pero bueno, es importante reconocerlos, saberlos y a la vez recordarlos porque son tareas o deudas pendientes que debemos de resolver. En relación a la continuidad, revisión de las pautas, si es unas nuevas pautas, ya se las voy a mostrar para dar integrar el ingreso a la terapia con dolutegravir. Adquisición de antirretrovirales, tratamiento de infecciones oportunistas, tratamiento PrEP para profilaxis y preexposición, ITS y penicilinas, que ha sido muy pobre, no se hizo nada en los últimos 3 años, los micronutrientes y sucedáneos, que no hay, que nunca llegaron, y el monitoreo que sigue constante a través de las organizaciones no gubernamentales y sociedades científicas y académicas.
El fortalecimiento y capacidades de la continuidad del acceso y seguimiento. Por supuesto, aquí tiene que ver la parte de adquisición de carga viral y CD4, pruebas de resistencia que nunca ha llegado, las pruebas de infecciones oportunistas muy poco, y ampliar la capacidad de laboratorios con GeneXpert para descentralizar y de alguna manera tener mayor acceso de estas pruebas. Esto no se ha hecho, no ha llegado ni el primer aparato GeneXpert al país, y en relación a las cargas virales, bueno, solamente ha llegado una donación del 2019 que son las que últimamente han estado realizando, pero ha sido muy poca para la demanda. La ampliación del acceso a la prevención y pruebas de tamizaje, capacitar al personal, a los empleados de salud, a los hospitales, con un algoritmo de atención ideal, evitar el estigma y discriminación que sigue persistiendo y ahorita mucho más en épocas de COVID, de pandemia, la adquisición de pruebas de ELISA, que tampoco ha sido muy constante y abundante, y las pruebas rápidas de sífilis y VIH, que a pesar de todo han llegado muy escasas a través de algunas situaciones o donaciones de UNFPA o UNUCIDA, pero se han aplicado, se han colocado estratégicamente en sitios de gran importancia como las maternidades para evitar la transmisión vertical, pero no como debería de ser en todas las atenciones primarias y en todos los establecimientos de salud a nivel nacional. ¿Ok? Y condones y materiales educativos, tenemos 2 años que tampoco nos llega. Y la mejora de la vigilancia, bueno, esto no lo podemos mejorar si tenemos tanta debilidad en los anteriores ítems, pero bueno, capacitar al personal de salud y epidemiólogos, hablar sobre los nuevos indicadores para ver según las necesidades que debemos de pedir o que debemos de solicitar o que se debe de comprar a nivel del Estado, y los estudios de Nacional de Vigilancia y Resistencia, que eso está en cero y no se ha hecho nada. Se hizo un primer intento de mandar muestras para México para un estudio de resistencia y eso creo que quedó en el aparato después de la pandemia. Estas son las pautas de tratamiento antirretroviral que se hizo una guía práctica en el 2020 en acuerdo con toda la Sociedad Venezolana de Infectología, la Organización de las Naciones Unidas, las organizaciones civiles, UNFPA, UNUCIDA, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, etcétera, donde de alguna manera se inició y se detalló y se determinó que el inicio del tratamiento era dolutegravir, 3-tenofovir FTC, el coformulado, el Acristega, y en el esquema alternativo abacavir 3-TC con dolutegravir solo. Como en situaciones especiales se seguía sugiriendo la indicación de efavirenz y atazanavir, pero bueno, esto de alguna manera no lo tuvimos cuando hubo la falla de 6 meses más de 6 meses en el año 2018 no vino más medicamento y cuando llegó la donación llegó solamente TLD coformulado o tenofovir o abacavir 3-TC, pero por ningún lado apareció la tazanavir ni el efavir. Y bueno, debilidades todas estas, hay nudos críticos que de alguna manera hacen y hacen que perpetúe la crisis y el problema de VIH en Venezuela. Hay falta de compromiso para hacer cumplir las estrategias y objetivos, hay dificultad para adquirir antirretrovirales pediátricos, hay dificultad para adquirir antivirales y pruebas diagnósticas, hay faltas de reactivos del 2016 para carga viral, hace poco llegaron unas, pero no es suficiente, para test de resistencia, para hepatitis B y C, para tuberculosis, ahorita ya tenemos 3-4 meses sin PPD y no nos termina de llegar, o sea, son muchos aspectos que hay que considerar. Hay dificultad para adquirir condones masculinos y femeninos, implantes subdérmicos, dispositivos intrauterinos, eso está borrado del mapa hace 2 años. Hay no disponibilidad de tratamiento para enfermedades importunistas, esto está borrado del mapa de hace 6 años. Hay afectación para adquirir hasta la parte logística de cauchos y repuestos para la flota de camiones de vehículos que trasladan los medicamentos al interior del país. Hasta eso hemos tenido problemas. Como ustedes muy bien saben también el problema de la gasolina, etcétera. Hay muchos problemas que hacen que todos estos nudos críticos se hagan cada vez más fuertes y que posiblemente no lleguen nada. Aquí tenemos siempre el apoyo de OPS que ha facilitado con sus camiones, UNICEF o para poder hacer la distribución, pero bueno, queda siempre a un plan B y a la disponibilidad del tiempo de disposición y se atrasan, hay lentitud, hay problemas de distribución y todo eso de alguna manera afecta el continuo de las personas con VIH. Hay falta de campañas educativas e información en prevención, hay dificultad para la distribución a nivel de las farmacias nacionales, hay dificultad para la distribución equitativa y demandada de las estrategias de prevención, no hay una organización como tal que lo establezca y pues por supuesto hay problemas de todo tipo, desde todo punto de vista. Falta de recursos para la adquisición de antirretrovirales preventivos, no hay PRE, a pesar de que sea de sugerencia. Nosotros como Taller Venezolano hace 6 meses hicimos una carta al Ministerio del Poder Popular para la Salud sobre la importancia de la estrategia
y no he recibido la respuesta respectiva. Y la dificultad para realizar laboratorios básicos en el hospital público, porque tampoco, no hay ni los especializados y a veces ni los básicos para los pacientes que están hospitalizados. Y la deficiencia también de los servicios públicos. No hay agua, no hay luz, no hay personal. Entonces, todo eso son nudos críticos y déficits desde todo punto de vista laboral, insumos, estructurales, sociales, políticos, que hacen que la situación del VIH en país sea bastante compleja. Las cuestiones claves, que ya de alguna manera los he dicho, pero vamos a repasarlas aquí para ir terminando la presentación. Insuficientes reservas de antirretrovirales, interrupciones de tratamiento e interruptores del régimen para la mayoría de la corte de antirretrovirales, cuando no es una cosa es la otra, órdenes gubernamentales y donaciones entrantes insuficientes para sostener el tratamiento ininterrumpido. Llegaron unos dolutegravir solo, llegaron como para 6 meses, después hubo fallas, hace poco hubo fallas también. Entonces, si no llega todo equitativamente bien y completo, pues es muy difícil de mantener un programa. La sociedad participa plenamente, la sociedad civil, en el seguimiento de la situación, y siempre hay reportes y hay información que se pasa para que podamos ir mejorando de alguna manera o ayudando a mejorar la situación. No hay medicamentos para profilaxis y el tratamiento de infecciones oportunistas. No hay pruebas de carga virales. Hace poco ya, las que llegaron a finales del 2019 se aplicaron en el 2020 algunas, pero después llegó la pandemia y todo eso se paró. Y este año, gracias a Dios, sí se ha terminado de hacer, pero ya no quedan cargas virales y todavía falta la donación del 2020 que no ha llegado, o sea que estamos lentos. Y monitoreo de laboratorio mucho menos, ni CD4 ni nada por el estilo. Capacidad limitada de pruebas de VIH, para no decir que son muy pocas, y sin condones y lubricantes y cero campañas educativas, pues por supuesto estas son debilidades que hay que reforzar. Y para concluir, vamos a decir que los programas nacionales siguen siendo críticos para operar en asociación y garantizar la coherencia técnica, la distribución coordinada de productos y la prestación de servicios. Las organizaciones de la sociedad civil que representan a las comunidades afectadas, las asociaciones profesionales y el mundo académico desempeñan un papel importante en la respuesta, incluso en el monitoreo social de los productos básicos. Y el Plan Maestro, que se inició en Venezuela, se ha convertido en una herramienta dinámica central para coordinar la programación del VIH, la tuberculosis y la malaria, y el apoyo y el monitoreo de la respuesta, pero todavía tiene muchas deudas pendientes. Las brechas importantes de la atención primaria deben abordarse con urgencia: el tratamiento antirretroviral, los medicamentos para infecciones oportunistas, el área de laboratorio, el fortalecimiento de la red sanitaria, epidemiológica, diagnóstica y herramientas de prevención, hasta ahora completamente descuidadas y siguen siendo descuidadas. No hay mejoría, y menos ahora. Necesidad de mejorar el flujo y la puntualidad de intercambio de información entre los socios para mantener actualizado el plan maestro. Ahí tiene que ver mucho gobierno, Organización de las Naciones Unidas, PECFAR, apoyos del exterior, USAID, organizaciones de la región, países vecinos, todo el mundo, porque todos tenemos que alar hacia la carreta hacia el mismo lado para poder ayudarnos. Y las donaciones deben alinearse con la gama de productos indicados en el plan maestro e incluir artículos con calidad y vida útil adecuada para que tengan nuestro país. Pero por supuesto, sin la ayuda de nada no podemos. Ahí tiene que haber en este contexto aún más solidaridad mundial, responsabilidad compartida, el lema de UNOCIDA, que me pareció muy acorde a la charla que iba a presentar hoy, que fue en el 2021. Y bueno, SOS Venezuela, ¿por qué? Porque tenemos problemas y necesitamos ayuda de todos los que de alguna manera, a través de la política, a través de las organizaciones, a través de los acuerdos multilaterales y estrategias entre los diferentes países y organizaciones internacionales, nos puedan apoyar para que las personas con VIH vivan de manera óptima y con una calidad de atención como cualquiera que se merece en cualquier país del mundo. Muchas gracias. Thank you to all the speakers who did a great job. Muchas gracias a todos los disertantes, hicieron un muy buen trabajo. Ahora tenemos la oportunidad de hacer preguntas. Por favor, escriban sus preguntas en el recuadro de preguntas y respuestas y trataremos de responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Si todavía no hay ninguna pregunta, tendré el privilegio de hacer la primera pregunta. Omar, nuestro amigo Omar, ¿podría quizás mencionar específicamente
¿De qué forma la pandemia de COVID afectó los programas de VIH en Argentina? Muchísimas gracias, Jane. Creo que el problema del COVID en personas con VIH ha tenido las dos formas de afectación. La afectación directa, que como mencionaba Samantha, hay mucha discusión del impacto real, pero que está bastante claro que las personas con menos de 500 CD4 tienen mayor riesgo y que las personas con comorbilidades, las personas más grandes, las personas con antecedentes de tuberculosis, las obesas, hipertensas también. Pero el mayor impacto negativo que tuvo la COVID en Argentina y en todos los países de Latinoamérica es frenar todas las intervenciones que teníamos hacia los programas de eliminación de VIH. En Argentina, en febrero del año 2020, se iba a alargar el programa de PrEP y el COVID hizo que se demore este lanzamiento y recién ahora se va a poder empezar. El autotesteo no está implementado y la PrEP realmente debería potenciar, la COVID, perdón, debería potenciar estas formas de ir a hacerse las pruebas sin necesidad de tener que ir a los hospitales, justamente para reducir la carga en los hospitales, y es algo que todavía no se hace en Latinoamérica. El aspecto positivo ha sido que, como en muchos países, se ha empezado a dar por primera vez en Argentina tratamiento para 3 meses. Es una locura que la gente siga viniendo mes a mes a buscar los remedios a los hospitales, estar toda una mañana solo por una botella. Entonces eso ha permitido que se pueda hacer. Pero en números generales, y como también mencionaban los compañeros antes, el miedo de las personas con VIH, la falta de acceso a los servicios, ha hecho que disminuya en un 50% el número de diagnósticos. Y estos diagnósticos que no se hacen es gente que no se trata y es gente que va a aparecer en 2 o 3 años con una enfermedad avanzada y que vamos a tener que aumentar, ¿no?, la atención. En Guatemala, por ejemplo, ya se ha publicado en una revista internacional que en un año aumentó un 10% la mortalidad por COVID, por las complicaciones, digamos, asociadas al HIV, por el freno del acceso justamente por la pandemia de COVID, ¿no? Y eso está pasando más o menos en toda la región. Muchísimas gracias, William. Jane. William. Another question for our speakers. Otra pregunta para nuestros oradores. ¿Cuál es el nivel de dificultad que surge cuando tratamos de llevar el tratamiento antirretroviral directamente a los hogares? Esta es una dificultad que tiene la gente que vive con VIH. ¿Quién responde esta pregunta? Do you want me to repeat the question? Yes, Doctor please. Ledesma, ¿quiere que repita la pregunta? Sí, por favor. La audiencia quiere saber cuál es el nivel de dificultad o las dificultades que tuvieron los programas para llevar los tratamientos y los servicios antirretrovirales a los hogares, considerando el tema del estigma, la discriminación, etc. Doctor Ledesma. Vamos a ver si le... Creo que José no escucha bien, pero yo creo que los programas en Latinoamérica no miran los servicios que proporcionan realmente como servicios proactivos, sino que están especificados dentro de un contexto como de hospitales, como diría Pedro Kant, con una selección darwiniana. Llegan y consiguen los que luchan por eso, pero no se preocupan por los pacientes que no pudieron venir a buscarlos. Entonces, es como que no se plantean como si fuera la obligación de tener sus pacientes en seguimiento. Y por eso nunca hay inversión ni para lograr que vengan los pacientes con ayuda para transporte o con facilitar los horarios, ni tampoco hay, menos todavía, piensan en enviar los medicamentos a los domicilios. Aunque ni siquiera para esos pacientes que pueden pagar y quieren pagarlos, ni siquiera de esa forma los hospitales
en Latinoamérica lo están haciendo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que cambiar el concepto, tenemos que poner más conceptos de calidad, de eficiencia, para poder lograr mayores innovaciones. En Brasil hay buenas experiencias y buenas lecciones. El programa en Río de Janeiro ha implementado el autotest y el envío de la PrEP justamente a domicilio para sostener inicialmente un proyecto muy grande que hay con México y Perú, que es sin PrEP, pero que afortunadamente eso se pudo integrar en el resto de la atención. Entonces creo que tenemos que copiar esos modelos y dar esas opciones a las personas. Y entiendo que algún programa no tenga dinero para enviarlo a la casa, pero por lo menos que permita a los pacientes que tienen la posibilidad de pagarlo, la integración con todas estas herramientas electrónicas que hay hoy para ir y pedir y que te traigan cosas, que les lleven la medicación también a su casa, ¿no? José, ¿querías agregar algo de esa pregunta? Yo quería comentar algo porque en parte es muy cuesta arriba. Si ya tenemos problemas en diferentes países de la región para que lleguen esos antirretrovirales del eje central a nuestras farmacias y hospitales, es muy cuesta arriba y muy problemático esa logística de hacerlos llegar a su domicilio. Por supuesto, es como dice Omar, un intento de hacer un mayor seguimiento y fortalecer esa unión que debe haber entre los pacientes y el sistema. Pero es, como yo podría decir que hasta muy cuesta arriba y hasta también evaluar la parte de estigma y discriminación, porque hay que tener mucho cuidado en la reserva de esa donación o llevar ese medicamento a su casa y que eso no traiga consecuencias de rechazo y estigma en la comunidad que vive esa persona. Entonces, es un tema bien difícil de manejar, pero que es un intento posiblemente para acercarnos un poco más hacia las personas que viven con VIH y facilitarles el acceso al tratamiento. Okay, I have a quick question for Dr. Deschamps. Tengo una pregunta rápida para el doctor Deschamps, del doctor Paulino. Usted mencionó en su presentación que trabajan en la frontera con la República Dominicana. ¿Tiene algún resultado especial para mencionar aquí? Vimos que la prevalencia fue alta en la capital, más alta en la capital que en la zona fronteriza, pero debemos tener cuidado porque en la zona fronteriza teníamos IOM, que era una dosis elegida. Se mandaban ciertos estudios para que nosotros hiciéramos los testeos y la prevalencia resultó ser menor. La última pregunta. ¿Los pacientes con VIH-Sida deberían recibir un refuerzo de vacuna? Es una pregunta muy difícil, doctor Pape. Juan Tirabochi habló en la conferencia de la IAS que el 75% de los pacientes con VIH tenían anticuerpos en comparación con el 96 o 97% en pacientes VIH negativos. Esto abrió la posibilidad de pensar acerca de repetir la vacunación o de dar un refuerzo de vacunación a pacientes con VIH o por lo menos medir la producción de anticuerpos. Se está estudiando la respuesta celular hoy en día, pero esto es un área que se está investigando y debemos esperar a tener más información. Muy buena pregunta, gracias. Gracias y gracias a todos los oradores. Ahora voy a darles unas palabras finales. La pandemia por COVID-19, debido a las medidas preventivas implementadas para evitar la transmisión del virus, tuvo un impacto negativo sobre la economía mundial, incluida América Latina y el Caribe. También tuvo un impacto negativo sobre otros programas de salud. Durante el último año y medio, la pandemia por COVID-19 le ha echado sombra a la pandemia de VIH-Sida de 40 años. Acabamos de oír a 5 panelistas hablar acerca del impacto del COVID-19 sobre los programas de VIH y SIDA en la región. La mayoría de los países experimentaron un impacto negativo sobre los programas de VIH y tuberculosis, al menos durante los primeros meses de 2020. La buena noticia es que la mayoría
lograron recuperarse. Omar Sued de Argentina nos dio y nos compartió unas realidades desalentadoras de la región, un 20% de reducción en los casos de VIH a nivel mundial, pero un aumento del 21% en los casos de VIH en América Latina y el Caribe. Además, un aumento del 7% en muertes por VIH y tuberculosis. Y él hizo algunas recomendaciones útiles también. Los trabajadores de la salud deben abordar el estigma, la discriminación y brindar un tratamiento adecuado. Es importante eliminar el estigma y la discriminación. Las autopruebas pueden ayudar a reducir los casos de VIH en la región. También es necesario aumentar el uso de PrEP, cambiar al régimen utilizando dolutegravir. Y para eliminar el VIH en Latinoamérica necesitamos la participación de la comunidad, los grupos de HCH, mujeres trans y personas que viven con VIH. El doctor Miguel Morales de Venezuela habló acerca de los desafíos que enfrenta el programa de SIDA en su país y que ya venía enfrentando antes de la pandemia. Doctor José Ledesma, de la República Dominicana, y Marie Deschamps, de Haití, hablaron acerca de las medidas relacionadas con la atención de los pacientes con SIDA. Entrega de medicamentos en el hogar, mayor uso de tecnología para brindar servicios de salud. El doctor Ledesma se centró en las poblaciones de alto riesgo, mujeres embarazadas, personas mayores, migrantes y poblaciones clave, y la necesidad de normalizar los servicios de salud relacionados con el COVID-19. La doctora Deschamps habló acerca de la intensificación de los servicios de salud para pacientes con VIH, la contribución del Centro Geschio en el control de la pandemia por COVID-19 a través del monitoreo, vigilancia, servicios de salud. La doctora Samantha Nicholson Spence de Jamaica habló acerca de que el VIH es un riesgo para adquirir COVID severo. Ella mencionó la situación en África, especialmente Sudáfrica, en donde al parecer este sigue el caso. Y esto quizás no es tan así en otros países. De todas formas, esta es un área de investigación activa. Esta pandemia aún nos deja mucho por delante, falta mucho para que termine. Tenemos mucho que hacer hasta que todo el mundo esté vacunado, pero mientras tanto habrá muchas olas y tenemos que ver y tener en cuenta que muchas personas quizás mueran o sufran complicaciones a largo plazo. Quiero agradecerles a los panelistas por sus contribuciones y participación en esta sesión, especialmente durante un año tan especial de tanto trabajo. También quisiéramos agradecerles a todos los participantes y esperamos que esta sesión les haya resultado útil e interesante. Esperamos que la información que compartimos durante esta sesión los ayude a reflexionar a nivel personal y profesional y les permita entender el impacto del COVID-19 sobre la epidemia de VIH en nuestra región. También queremos agradecerles a todos los participantes que enviaron preguntas durante la parte de preguntas y respuestas, y queremos pedirles que compartan las grabaciones con sus colegas que no pudieron participar hoy en vivo con nosotros. Las grabaciones estarán disponibles en la plataforma virtual del IAS Educational Fund de manera gratuita y podrán visitar la plataforma en cualquier momento y escuchar las grabaciones que estarán disponibles a partir de la próxima semana. Muchas gracias a todos. Cuídense. Esperamos verlos más tarde en nuestra segunda sesión que comenzará a las 10:50 y se desarrollará hasta las 12:20, combatiendo las infecciones, VIH y tuberculosis. Por favor, conéctense utilizando el vínculo en la plataforma para la sesión 2, tal como se conectaron para esta sesión. Nos vemos más tarde. Hasta luego.